Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en el día de hoy, quiero hablar un poco acerca de lo que el Evangelio nos presenta hoy, de lo que la Iglesia nos da hoy a través del Evangelio. El Evangelio que hoy nos habla, nos trae la Iglesia para discernir es el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 28 al 33. En este Evangelio, el Señor nos va a mostrar algo muy importante, algo que nosotros debemos tener en cuenta para nuestra salvación. Si nosotros queremos ser salvos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros nos debemos hacer. ¿Qué es lo que yo debo hacer para yo poder acogerme a la palabra de Dios, acogerme a la salvación que el Señor nos trae a nosotros? Entonces, del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 28 en adelante. Esto dice el Señor: cuando se presentan los primeros signos, enderecen y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Y Jesús propuso esta comparación: fíjese en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que sucedan las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos dé la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos discernir su divina palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Bueno, quiero solamente concentrarme hoy en el versículo 33 de este Evangelio que nos presenta hoy la Iglesia, que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero concentrarme hoy en esta partecita, cuando el Señor dice: todo va a pasar, todo, absolutamente todo. Todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo eso pasará, dice el Señor. Pero lo que no va a pasar es que la palabra de Dios. Dice: mis palabras no pasarán. Lo que no va a pasar es la palabra del Señor. Entonces yo quiero hoy hablarles acerca de eso, de la palabra de Dios, de la palabra del Señor, de lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Porque es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. De eso quiero hablar. Para eso yo he tomado formado, se puede decir, 5 preguntas para trabajar. 5 preguntas que nosotros nos debemos hacer acerca de la palabra
de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Entonces, primero, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras a través de la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Segundo, ¿qué hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué hace la palabra de Dios en nosotros? Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, a meditarla, a reflexionarla, a tomarla para nosotros, ¿qué hace ella en nosotros? ¿Qué nos da ella a nosotros? Tercero es, ¿quién nos arrebata a nosotros la palabra de Dios? Tercero, ¿quién nos arrebata a nosotros la palabra de Dios? Cuarto punto, ¿quién tiene la autoridad para darnos a conocer la palabra de Dios? ¿Quién es el que tiene esa autoridad? ¿De dónde nosotros debemos acoger esa palabra de Dios si queremos conocerla? Si queremos saber qué hace la palabra de Dios en nosotros. ¿Quién nos la da? ¿Quién es el que tiene esa autoridad? Y quinto, ¿qué debemos conocer al nosotros conocer la palabra de Dios? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos conocer nosotros? Sería como último punto. Bueno, entonces, lo primero es, ¿qué es la palabra de Dios? Si nos vamos nosotros al Salmo 119, 105, ahí el salmista nos dice ¿qué es la palabra de Dios? Salmo 19, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios? Una lámpara a mis pies y una luz que ilumina mi camino. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Una lámpara que alumbra nuestros pasos, o sea, alumbra por donde nosotros vamos, nos muestra el camino por donde vamos, una lámpara que alumbra y una luz que guía nuestro camino. Entonces, miren lo que dice el salmista, lo que significa la palabra de Dios. También en Hebreos, capítulo 12, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Vamos a leerlo. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Vida y poder. Poder. Mire lo que la palabra de Dios hace cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros empezamos a sentirla, cuando nosotros empezamos a vivirla. ¿Tiene qué? Poder. Además de tener vida, tiene poder. Dice, es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Qué hace esa palabra de Dios cuando nosotros la conocemos, la leemos y la empezamos a entender? Y la empezamos a entender y a obedecer. ¿Qué hace? Esa palabra de Dios penetra, es como una espada de doble filo, ¿sí? Es una espada, imagínense ustedes una espada de doble filo. ¿Qué tan cortante es? Que corta por los dos lados. Dice, es una espada de doble filo y penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Por eso es que cuando una persona empieza a leer la palabra de Dios, a leer las Sagradas Escrituras y empieza a obedecerla, ¿qué hace esa palabra de Dios en nosotros? Nos lleva ¿a qué? A vivir una conversión. Nos lleva ¿a qué? A dejar todo aquello que nos aleja de Dios, que es el pecado, y empezar a vivir una vida en gracia de Dios.
Dice, es tan cortante, es tan penetrante, que cambia, dice, que cambia las intenciones del corazón. Por decir un ejemplo, si yo soy una persona rencorosa, una persona que siento mucho odio y rencor hacia otra persona y yo digo que jamás la voy a perdonar por lo que me hizo, pero si yo dejo que esa palabra de Dios entre en mí y yo empiezo a conocerlo y me doy cuenta que Jesucristo me dice que yo debo amar a mis enemigos, que yo no debo odiar a nadie, entonces esa palabra de Dios hace que mi corazón cambie, que las intenciones que yo tenía primero cambien. Antes sentía odio hacia esa persona, rabia, resentimiento, pero esa palabra me transformó y hizo que yo cambiara mi pensamiento y llevara aquí al perdón, a reconciliarme con esa persona. Entonces dice, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más profundo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces mire lo que hace la palabra del Señor. Entonces por eso es importante que nosotros estudiemos las Sagradas Escrituras, estudiemos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros el profeta Isaías? ¿Qué nos dice a nosotros el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8? ¿Qué nos dice ahí el Señor acerca de la palabra de Dios? Dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece firme para siempre. ¿Qué quiere decir esto? El Señor nos dice que cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo la estudio, cuando yo la leo, cuando yo la medito, cuando yo la tomo para mí y empiezo a creer en ella, esa palabra de Dios no se marchitará jamás, no se secará jamás como se secan las hojas o como se marchitan las hojas de los árboles, sino que va a estar ¿qué? Firme para siempre. Ahora, el mismo profeta Isaías, en el capítulo 55, versículo, vamos a ver, Isaías capítulo 55, versículo 10, dice el profeta Isaías, dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra de Dios que sale de mis labios, dice el profeta Isaías, la palabra de Dios que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo doy. Mire qué maravilloso. Mire las cosas que hace la palabra de Dios. Pone un ejemplo de que, por ejemplo, cuando la lluvia, cuando empieza a llover y esa lluvia cae a la tierra, ¿qué hace esa lluvia? Empapa la tierra, ¿cierto? Y después de que se seca, después de que ya deja de llover y se seca y se humedece, ¿qué pasa con esa tierra? ¿Vuelve qué? Vuelve allá. Sube. Y hace que esa tierra húmeda de lo que produjo la lluvia, ¿qué hace? Empapa la tierra y hace que la semilla germine, la semilla se fecunde, la semilla germine y fecunde. Entonces, y dé fruto, ¿cierto? Entonces, así como como esa semilla hace eso, hace ese proceso, así también es la palabra de Dios cuando es sembrada en alguien. Cuando la palabra de Dios es sembrada en alguien y esa palabra de Dios
nosotros la dejamos que entre a nuestro corazón y haga en ella su trabajo, ¿qué hace esa palabra de Dios? Empieza a mostrarse dándonos a nosotros frutos. Nos hace dar fruto. Entonces, mire lo importante que es la palabra de Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? Ya hemos descubierto nosotros qué es la palabra de Dios. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué nos da la palabra de Dios a nosotros? ¿Qué nos da la palabra de Dios a nosotros? Si leemos nosotros en la carta del apóstol Pablo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, si leemos nosotros a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que nos da a nosotros esa palabra de Dios. ¿Qué nos da a nosotros esa palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo: recuerde que desde niño conoce las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando nosotros la tomamos, cuando nosotros la aceptamos, cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la meditamos, la reflexionamos, cuando nosotros creemos en ella, cuando nosotros la obedecemos a ella? ¿Qué nos da esa palabra de Dios? Nos da la salvación. Entonces, ¿qué nos da a nosotros la palabra de Dios? Nos da la salvación. Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, si nosotros